En el nombre de Jesús me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre maravilloso de Jesús. Son las hermanas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. Me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús. Ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. En el nombre Quisiera invitarles que podamos abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo, capítulo 12. En estos días que estamos viviendo, podemos ver alrededor nuestro, cerca nuestro, que hay una característica muy especial y casi está ligado a lo que podemos ver específicamente. Incluso aquí caminando en la calle podemos ver algo en particular.
la venta de algo. ¿Qué es lo que más aparece en esta época? Chocolates. ¿Pero chocolates en forma de qué? De huevitos y de conejos, ¿verdad? ¿Y eso a qué nos recuerda? La Pascua, ¿sí? La Pascua. Y muchos de nosotros hemos relacionado esta festividad conforme a lo que hemos podido observar. Si podemos ver allá afuera y vemos, ¿no?, a las caseritas ahí cambiando sus productos y sacando algo en específico, y ya se nos viene a nuestra mente y decimos, ya se está acercando la Pascua, feriados, ¡woohoo! ¿Sí? El Hagigah ya está cerca. Pero ¿cuál es el verdadero significado de la Pascua? ¿Qué implicancia tiene para nosotros? ¿Por qué deberíamos nosotros, no en un sentido celebrar, sino recordar esta festividad? Y quisiera que en esta mañana juntos podamos ver a través de las Escrituras por qué es tan importante para nosotros recordar esta festividad. Y no me refiero a que después de la prédica todos salgamos y compremos los huevitos, los conejitos, no, sino cuál es el verdadero significado de la Pascua. Si ustedes han recibido los papelitos donde pueden anotar ahí las notas de la prédica, el título que puse para esta enseñanza, para esta prédica es Juicio y Salvación. Juicio y salvación. Y está en base a Éxodo capítulo 12, de los versos 1 al verso 28. Es una porción bastante larga. No la vamos a leer en su totalidad, pero vamos a ver algunos versos que nos van a ayudar a comprender mucho más lo que el Señor ha instituido. ¿Sí? Si vemos en el capítulo 12, verso 1, permítanme, voy a estar leyendo en la versión NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, y dice así la palabra del Señor. En la tierra de Egipto el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Si nosotros podemos recordar, el libro de Éxodo nos muestra al principio que Israel estaba en una situación de esclavitud en Egipto. Y el Señor levanta a su siervo Moisés, ¿para qué? Para poder liberar a su pueblo. Y a pesar de todas las señales, a pesar de todas aquellas señales que Dios ha podido hacer durante ese tiempo, el rey de Egipto, debido a que el Señor había provocado el endurecimiento de su corazón, no deja salir a su pueblo. A pesar de las plagas que el Señor ha mandado, el corazón del faraón ha sido endurecido y él no va a dejar salir a su pueblo. El Señor ha permitido esto por una específica razón. Y dice aquí la palabra. Está hablando el Señor nuevamente con Moisés y Aarón, aquellos delegados que estaban representando al Señor ante el faraón. Y Él les habla y les dice, comenzando diciendo que este mes va a ser el principio del mes para ellos. Y que hablen a toda la congregación. El día 10 de este mes, cada uno, ahora fíjense lo que el Señor dice, tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa, ¿qué es lo que van a hacer? Van a tomar uno según el número de personas, conforme a lo que cada persona coma. Dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde lo coman.
Entonces el Señor está instituyendo algo muy especial. Han pasado 9 plagas, donde el Señor ha manifestado su poder, donde el Señor ha mandado animales, ha mandado insectos, pero aún así el corazón del faraón estaba siendo endurecido, y a pesar de que todo podía ver con respecto al poder de Dios, él no dejaba salir a su pueblo. Pero como les decía, el Señor no es que está perdiendo una batalla, más al contrario, el Señor está mostrando a partir de cada acontecimiento, a partir de cada plaga, quién es Él y el propósito por el cual Él está haciendo eso. No es que su plan haya fallado, hermanos. No es que el Señor está probando una plaga tras otra para ver si el faraón en algún momento podría decir, está bien. El Señor no está agarrando y está diciendo, a ver, esta tal vez funciona, no, mejor esta, Moisés, no, mejor haz esto. No, el Señor sabía exactamente lo que estaba haciendo para llegar a este momento. Hermanos, el Señor jamás se equivoca. El Señor no prueba con nuestras vidas. El Señor no nos manda pruebas para ver si funciona. No, el Señor es un Dios que planifica. El Señor es un Dios soberano que está articulando cada circunstancia en nuestras vidas para llegar a un momento en específico. Y ese momento es el que estamos viendo. El Señor no se equivoca. Hermanos, el Señor no pierde. Esta mañana al empezar la reunión, Miguel, que estaba dirigiendo la alabanza, dijo y dio un ejemplo de nuestros equipos. ¿Qué pasa cuando nuestro equipo gana? Mete un gol, ¿qué hacemos? Gol, bravo, like. No. Imagínense si Bolivia ganara el campeonato mundial. Bueno, yo sé que es... no vamos a hablar de ese tema, pero... Yo recuerdo, hermanos, cuando la selección, bueno, no sé, creo que todos los que nos hemos quedado estábamos ahí, en el 94, bueno, 93 clasificó al Mundial. Yo recuerdo que estaba en la casa de un amigo, terminó el partido contra Ecuador y nos fuimos al Prado y era una fiesta, nos metimos a la fuente y veíamos a todas las personas. Era un desborde de alegría. Pero después al siguiente mundial, ¿qué pasó? Bueno, ya sabemos nuestra historia. Pero ¿saben qué es lo hermoso, hermanos, de esto? Es que el Señor jamás pierde. El Señor tiene victoria tras victoria tras victoria. A veces pareciera que el marcador es contrario. Faraón 9, el Señor 0. Pero no es así, hermanos. El Señor tiene el control absoluto de las cosas. El Señor está articulando cada una de las circunstancias. El Señor gobierna la historia. Ese es nuestro Dios. Y el Señor está mostrando cuál es el propósito. El Señor no va a liberar a su pueblo a través de una lluvia. El Señor no va a traer libertad a través de langostas o de cualquier otra cosa. El Señor va a traer libertad a su pueblo a través de un cordero perfecto y sin manchas. Ese es el propósito, hermanos. Imagínense si hubiéramos sido liberados por langostas. No, hermanos. El Señor iba a traer libertad a través de un cordero. Y este cordero iba a ser sacrificado por ellos. Entonces, ¿qué es lo que nos está mostrando esta porción? Podemos ver en este pasaje la redención de Israel, de la casa de servidumbre. Ellos estaban siendo esclavos, estaban en una casa de servidumbre, como dice el capítulo 13, verso 3. ¿Y cuál es esta libertad? La libertad verdadera nace a través de este evento de la Pascua. El significado de la acción redentora de Dios se ve de varias maneras en esta porción. No solo de una, y vamos a ver 3 en específico. Pero quisiera que podamos recordar esto. Unidos al perfecto Cordero de Dios, somos libres del juicio y de la muerte. Está ahí la frase en sus hojitas, esta frase que acabo de leer.
Y esta frase quisiera que quede impregnada en nosotros. Unidos al perfecto Cordero de Dios, unidos al perfecto Cordero de Dios. ¿Quién es el perfecto Cordero de Dios? Cristo. Somos libres del juicio y de la muerte. Y eso es lo que nos muestra este pasaje. Nos muestra dos aspectos muy importantes: el juicio y la muerte. Entonces, lo primero que vamos a ver es una sustitución particular. ¿Por qué sustitución? ¿Por qué podríamos decir que el Señor ha instituido esto de la sustitución? Es decir, que una persona, un animal o algo tome nuestro lugar en un momento en específico. Nosotros muchas veces, tal vez, hemos visto eso en nuestras vidas, en las películas, alguien que toma el lugar de otra persona. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que ha instituido en ello? Entonces, lo que hemos visto en estos versos, en el verso 3 y en el verso 4, cuando el Señor dice: habla a toda la congregación de Israel y digan, escuchen bien, ¿a quién está hablando el Señor? A toda Israel. No está hablando a los egipcios, está hablando a Israel. Es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. El Señor está hablando específicamente a su pueblo, a aquellos que Él había escogido. ¿Y qué es lo que tenían que decir? En el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Entonces tenían que juntarse en sus casas y tomar un cordero. Y lo que dice después es que si es que la casa es muy pequeña, la familia es muy reducida, debería unirse a otra casa. No dice que estén solos, dice júntense a otra casa. ¿Y para qué? ¿Cuál era el propósito de esto? Porque este cordero es el cordero del sacrificio, no se daba para todos. Hermanos, ojo. Está hablando a la casa de Israel, no está hablando a los egipcios. Y esto es algo que tenemos que tomar muy en cuenta. Era para aquellas familias que se identificaban como el pueblo de Dios. Así que esta sustitución es particular y definitiva. No es grupal, no es para todos, es particular para las familias de Israel y aquellas familias que iban a hacer lo que el Señor les mandaba hacer. Entonces, fíjense lo que nos está mostrando la palabra de Dios en estos versos. Personas específicas fueron realmente liberadas a través de la muerte de un cordero sin mancha. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Volvamos a las escrituras, por favor. Fíjense el verso 4 en adelante. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de 1 año. Lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel, ¿qué van a hacer? Lo tendrán que matar. Van a matar al cordero. ¿Y qué van a hacer con el cordero? Lo van a matar y después de ello dice: entonces toda la asamblea en la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas donde coman. Entonces agarraban al cordero, hermanos. Esto es la Pascua. Lo que estamos viendo es la institución de la Pascua que el Señor ha determinado para su pueblo. Tenían que agarrar este cordero. Imagínense ustedes con sus casas, si son una familia reducida, a su hermano más cercano, no a su vecino, sino tiene que ser del pueblo de Dios. Se acercaban, mataban al cordero al anochecer, ¿y qué hacían con la sangre?
pintaban el marco de la puerta, los 2 postes y el dintel de aquel cordero que iban a comer. Es decir, hermanos, fíjense lo que la palabra nos está mostrando. Tenía que ser el mismo cordero. Esto es algo muy importante. La sangre del cordero que vamos a comer, vamos a agarrar y va a servir para pintar los postes y el dintel. Y el corderito, después lo vamos a comer. En esta primera reunión no hay mucho problema de hablar de estos temas de comer, porque creo que todos ya hemos desayunado. En la segunda reunión sí hay problema. Cerca al almuerzo y todos están imaginándose. Pero después dice, comerán, fíjense el verso 8, comerán la carne esa misma noche asada al fuego y la comerán con pan sin levadura. Perdón. Comerán la carne del mismo cordero. Del mismo cordero. No estamos hablando de otro cordero, hermanos, sino del mismo cordero. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado al fuego, tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas. No dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el cayado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Esa es la Pascua, hermanos. Fíjense lo que el Señor nos está mostrando en estos versos y lo que el Señor está instituyendo para su pueblo. Hemos hablado de que el Señor nos muestra antes cómo manda plagas, cómo muestra el Señor su poder para poder liberar a su pueblo. Pero la forma en que el Señor va a liberar a su pueblo no es a través del poder, sino es a través de la sustitución. Es decir, alguien va a pagar el precio. Y en este caso es un cordero sin mancha, un cordero perfecto, el cual iba a ser sacrificado. La sangre puesta en el dintel, en los postes de la puerta, y ellos van a comer. Ahora fíjense lo interesante, ¿cómo tenían que comer ellos? Cuando nosotros vamos a comer, nos sentamos cómodamente, ¿verdad? ¿No? Nos despojamos de nuestras cosas, nos sentamos y comenzamos a disfrutar. Pero lo que el Señor les manda a ellos es todo lo contrario. Se van a vestir, se van a poner sus zapatitos, van a agarrar su coso, su callado, van a estar y van a comer rápido. Pero Señor, ¿no vamos a disfrutar tanto? No, van a estar listos porque van a ser liberados. Pero ¿a través de qué? De una sustitución particular, hermanos. Esto es algo particular, no es algo grupal. Sí nos muestra la casa, la familia, pero está hablando de su pueblo en particular. No está hablando de que es para todos. Y ese es un error que nosotros cometemos, que la palabra dice claramente y nos muestra. El Señor está airado con el impío. Hermanos, sí podemos hablar de una forma general de su gracia común, de su misericordia para con todos, que el Señor hace salir el sol sobre buenos y malos, que el Señor manda la lluvia sobre todos, que el Señor sostiene su creación, sí, pero particularmente el Señor ha designado esto para su pueblo, no para todos. Si nosotros salimos a la calle a evangelizar y nos encontramos con una persona que no conoce al Señor, y si yo le digo a esa persona, el Señor te ama, ¿es correcto? Pregunta difícil. Podríamos decir otra vez, en ciertos sentidos, sí, porque Dios ama su creación, pero particularmente, ¿el Señor ama a esa persona? No la ama. El Señor está airado contra el impío. El Señor está enojado contra el impío.
Su ira está encima de esa persona. Y es por eso, hermanos, que cuando nosotros vamos a predicar la palabra, no podemos decir a la persona, el Señor te ama. Y el Señor, sí, yo sé que me ama. No, el Señor está airado contigo. Te estás yendo directo al infierno. Eso es lo que el Señor predicaba. Arrepiéntanse. El Señor no se paraba en las plazas y decía, los amo, hijos míos. Vengan. No, el Señor decía, arrepiéntanse, pecadores. Arrepiéntanse. Porque el juicio y la ira está sobre ustedes. Hermanos, si tú predicas a una persona, predícale con la verdad de la palabra de Dios. No bajo los conceptos que nosotros podríamos tener de un Dios de amor. Sí, es un Dios de amor, pero también es un Dios de juicio, de ira. Y el Señor no va a tener por justo al impío. El Señor va a ejecutar y va a decir, muerte para el pecador. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Y perdonen que les diga esto. No mientan a las personas al decirles Dios te ama. Porque no es así. La palabra de Dios lo muestra así. Un error que hemos escuchado es que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Sí ama al pecador que se ha arrepentido y ha entregado su vida al Señor, sí es verdad, pero no en general, porque Dios está airado contra el pecador. Esa es la verdad bíblica. Y eso es lo que nosotros tenemos que predicar. Esa es la verdad que nosotros tenemos que predicar. Si tú sales y le dices a una persona, el Señor te ama, ¿va a querer realmente recibir al Señor? No, pero si tú le muestras cuál es su condición delante del Señor, que el Señor está enojado, que el Señor está airado, es diferente. Si tú le muestras la necesidad de un Salvador, porque esa persona necesita un Salvador, no necesita a alguien que lo agarre, lo apapache, a ventijito. No, hermanos. Y el Jesús, como les digo, predicaba, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Entonces, lo que estamos viendo justamente en esta parte, en la institución de lo que es la Pascua, es que el Señor nos está mostrando algo a nosotros en particular, y es esa sustitución. Lo que el Señor está estableciendo es una sustitución particular. ¿Para quiénes? Para sus hijos, para el pueblo de Israel. Entonces, hermanos, nosotros que estamos unidos al perfecto Cordero de Dios, somos libres del juicio y de la muerte. ¿Cómo? Por una sustitución particular. Pero también podemos ver, y este es el segundo punto, el juicio y la salvación. Es muy interesante que la Pascua se enfoca en la provisión de salvación y juicio. Son dos cosas que el Señor está proveyendo. No solamente nosotros nos tenemos que enfocar al hecho de la salvación. Sí, nosotros podemos ver eso evidente en nuestras vidas. Sí podemos ver eso como un resultado de lo que el Señor ha hecho, de ese cordero que iba a ser sacrificado, y nosotros podemos obtener salvación para nuestras vidas y podemos gozarnos de aquello. Pero no tenemos que perder de vista la otra perspectiva, que es el juicio, que es la justicia de Dios. Egipto es castigada y la sangre del cordero es derramada. Si se dan cuenta, en ambos casos hay muerte. Nosotros vemos, sí, que el pueblo de Israel ha matado a ese cordero, ha puesto el dintel, y los primogénitos de la casa de Israel, incluyendo los animales, no mueren. Y nosotros podemos decir, sí, no han muerto, aleluya, sí, pero hay un cordero que ha muerto, hermanos. Al igual que los primogénitos de Egipto, a pesar de que el Señor ha mandado ese juicio para Egipto, ese mismo juicio estaba instituido para Israel. ¿Cuál es la diferencia? El cordero. Hermanos, la diferencia es que está en que tú y yo no morimos, pero hay un cordero que ha muerto. Igual se ve la justicia, hermanos,
De igual forma, no tenemos que perder ese punto de vista. A veces nosotros nos hemos enfocado y es hermoso, les vuelvo a decir, que el Señor nos ha salvado, nos ha rescatado, pero el Señor ha mostrado su justicia. Y eso es lo que se ve en este pasaje, eso es lo que se ve en la Pascua, eso es lo que el Señor nos muestra. Egipto es castigado y la sangre del Cordero es derramada. En ambos casos ha habido muerte. Sustitución. Creo que necesitábamos más tiempo. Sustitución particular. Sustitución particular que muestra juicio y salvación. Hermanos, juicio y salvación. La sangre del Cordero se aplica a los postes de la puerta del pueblo de Dios, lo que hemos visto en el verso 7. Y Dios mismo pasará por alto a los identificados con la sangre del Cordero. Si podemos ver el verso 13, dice, la sangre, escuchen bien esto, hermanos, la sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén. Cuando yo vea la sangre, pasaré de largo y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos cuando yo hiera a la tierra de Egipto. Wow. Hermanos, ¿qué es aquello que hace que el Señor pase de largo? En inglés me encanta la Pascua porque es Passover. Tiene mayor significado, pasar de largo, pasar sobre. Hermanos, ¿qué hace que el Señor pase y no nos destruya? ¿Qué? La sangre del Cordero, hermanos. No eres tú, es la sangre del Cordero, aquello que hace que el Señor, al pasar por esa casa, al pasar por tu vida, el Señor vea la sangre y pase de largo. Y lo que dice, no vendrá plaga para destruirlos. Hermanos, qué importante. Y no dejemos de ver la sangre, porque eso es una señal de juicio de parte del Señor. En el verso 23 del mismo capítulo dice, pues el Señor pasará para herir a los egipcios. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a pasar y va a herir a los egipcios. Cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes de la puerta, el Señor pasará de largo aquella puerta y no permitirá que el ángel destructor entre en sus casas para herirlos. Wow. Hermanos, esto es la Pascua. Hermanos, nosotros no somos destruidos por ser cristianos. Nosotros no somos destruidos por venir a la iglesia. Nosotros no somos destruidos porque yo he hecho una oración. Nosotros no somos destruidos porque ha habido un cordero que ha sido destruido por nosotros. Esa es la razón. No eres tú, no soy yo, no es la iglesia. Es la sangre de un cordero que ha permitido que el Señor, al pasar y vea esa puerta con la sangre de ese cordero y diga, aquí ha habido una muerte y yo me paso de largo. El Señor no mire y dice, aquí vive el pastor Oscar. Sí, no. O le puedes poner tu nombre. El Señor mira la sangre de un cordero y eso hace que el Señor pase de largo. Su justicia y su juicio siguen. La justicia de Dios se revela, como dice Pablo, en el Evangelio. Y lo que está diciendo aquí, hermanos, está mostrando juicio
y salvación. Y esto es hermoso. Esto es hermoso, hermanos, porque nosotros, al estar detrás de esa puerta bañada por la sangre y escuchar los gritos de horror allá afuera, cuando están muriendo las personas, muriendo los primogénitos, nosotros escuchar pasar al ángel y no entrar a nuestras vidas, porque hay una sangre de alguien, de un cordero que ha muerto en nuestro lugar. Eso es la Pascua. Eso es la Pascua, hermanos. Juicio y salvación. Estamos unidos al perfecto Cordero de Dios y podemos ser libres del juicio y de la muerte. Este Cordero que ha sido sacrificado por nosotros, que ha sido derramada su sangre para poder poner en el dintel, ha hecho posible que cuando el Señor, como dice su palabra, cuando pase ese ángel que iba a destruir, el ángel destructor, no entre en sus casas para herirlos. No es por nosotros, hermanos. En ese momento no era Israel el que se merecía, sino aquellos que tenían esa sangre de ese cordero. Y lo tercero que nos muestra esta porción, habíamos mencionado que nos muestran tres aspectos esta porción. El primero hemos visto la sustitución particular. Esto es algo particular para cada uno de nosotros, hermanos. La salvación es personal. La salvación no se hereda por el apellido. Y es por eso que tenemos la necesidad de predicar a nuestros niños. Ellos tienen que conocer al Señor. Es algo particular. También podemos ver el juicio y la salvación. El Señor ejecuta su juicio. Recuerden, hermanos, Egipto es castigado y la sangre del cordero es derramada. Eso es juicio. El Señor es un juez justo. Y lo tercero es que nosotros podemos ver una nueva celebración. Si vemos los versos siguientes, en todo lo que el Señor ha instituido, en todo lo que el Señor muestra, en todo lo que el Señor está haciendo, ¿no? En el verso 21 dice, Moisés convoca a todos los ancianos de Israel y les dice, saquen del rebaño corderos para ustedes según sus familias y sacrifiquen la Pascua. No dice que el Señor está instituyendo algo como las plagas anteriores. No, el Señor ya no está mostrando su poder, sino el Señor está mostrando su justicia, tanto para los israelitas como para los egipcios. Para ambos. Saquen y sacrifiquen la Pascua. Tomarán un manojo de hisopo y lo mojarán en la sangre que está en la vasija y untarán con la sangre que está en la vasija el dintel y los dos postes de la puerta. Ninguno de ustedes saldrá de la puerta de su casa. ¿Hasta qué momento? Hasta la mañana. Hermanos, qué importante es la obediencia. Imagínense, hemos pintado, ¿no? Ya habrá pasado, a ver, fíjate. Como buenos bolivianos, ¿no ve? Hasta hay un dicho popular, la curiosidad mató al gato. No sean gatos, hermanos. El Señor ha instituido algo muy claro. No salgan hasta la mañana. Hay un verso que me encanta en el Salmo 46. Fíjense el lenguaje que utiliza el salmista. Salmo 46. El Señor nos muestra algo terrible que está pasando.
En los primeros versos dice, aunque la tierra sufra cambios, los montes se deslicen al fondo del mar, aunque bramen y se agiten las aguas, tiemblen los montes con creciente enojo, no vamos a temer porque el Señor es nuestro refugio y fortaleza. Y después en el verso 5 dice, Dios está en medio de ella, no será movida. Dios le ayudará ¿a qué momento? Al clarear la mañana. Ahí cuando los israelitas están leyendo este salmo, recuerdan lo que estamos viendo en Éxodo. No salgas hasta la mañana. No vamos a ser destruidos. ¿Por qué? Porque el Señor nos va a ayudar al clarear la mañana. Y en el verso 10 de ese salmo dice, ¿qué dice, hermanos? Estén quietos, algo imposible para nosotros y más para las mamás. Estén quietos. ¿Y qué? Y conozcan que yo soy Dios. No salgan hasta la mañana. Hermanos, esto tiene gran significancia para nosotros. No salgas de la cobertura de Dios hasta que la mañana se aclare. No lo hagas. El Señor está protegiéndote. ¿Con qué? Con la sangre del Cordero. Y puedes estar ahí, tranquilo, listo, es verdad, para salir, pero confiando en el Señor, que Él está obrando, Él está haciendo su obra. Y como tercer punto también podemos ver en esta parte, aunque no está claramente en los versos que estamos leyendo, pero sí podemos observar y podemos ver una nueva celebración. Cuando estamos hablando estrictamente de lo que el Señor ha instituido en la Pascua, no, solo había un día de Pascua, solo un día de juicio y salvación, pero esta fiesta debía ser como un día conmemorativo, en el cual el pueblo de Dios recordaría el día del Señor, en el cual aconteció la salvación y el juicio. Fíjense el verso 14. Y este día será memorable para ustedes y lo celebrarán como fiesta al Señor. Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. Wow. Hermanos, es una fiesta, es una celebración la que el Señor ha instituido. ¿Por qué? Porque el Señor está haciendo esto como algo memorable, como algo que nosotros podamos celebrar como fiesta al Señor. No es a nosotros, no es que nosotros hemos hecho algo, nosotros podemos celebrar porque el Señor ha hecho algo, el Señor ha instituido y lo vamos a celebrar por todas las generaciones como ordenanza perpetua. Hermanos, qué hermoso lo que el Señor nos hace ver. Y esto está alrededor de otra fiesta de los panes sin levadura, que duran una semana, una fiesta que servirá para recordar e instruir. El Señor está mostrando, y cada celebración, cada fiesta que el Señor está instituyendo en su palabra, tiene un propósito. ¿Cuál es? Recordar, instruir. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué pasa si yo les digo 6 de agosto? Muy bien, Día de Bolívar. Estamos recordando la celebración de algo. Entonces, una fecha nos ayuda a recordar un acontecimiento específico. Y eso es lo que el Señor está haciendo. El Señor está instituyendo. ¿Para qué? Para que su pueblo recuerde. Hermanos, tenemos que recordar. Tal vez no ha sido en estas fechas, pero el ver ello nos hace recordar una verdad que el Señor ha instituido como ordenanza perpetua. Y el Señor está mostrando algo nuevo, algo que el Señor va a instituir para nosotros como algo eterno.
¿Y qué implicancia tiene eso para nosotros para ahora? Porque ¿quién de ustedes ya tiene su corderito? Yo sé que muchos tienen los huevitos y sus conejitos, pero ¿quién tiene su corderito ya listo para ser sacrificado? ¿No ve? Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros podemos recordar y celebrar esto? Todas estas cosas, hermanos, encuentran su cumplimiento en el Nuevo Testamento, a través de la acción redentora asegurada por la muerte de Jesús, el Cordero Pascual. Nosotros podemos recordar y celebrar este acontecimiento, hermanos, porque todo esto, todo lo que el Señor ha instituido, y esto lo recordaban año tras año tras año, porque era una ordenanza perpetua que el Señor había instituido. Y nosotros, ¿cómo podemos recordar eso? Podemos recordar porque todo esto, toda esta acción que el Señor ha planificado para redimir, para rescatar a su pueblo, haya una seguridad en la muerte de Jesús, el Cordero Pascual de Dios. Como en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, Pablo dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Wow, hermanos, nosotros deberíamos limpiarnos. ¿Por qué? Porque nuestra Pascua, nosotros ya no celebramos un día en específico, nosotros no estamos celebrando una festividad, nosotros estamos celebrando a una persona que es Cristo, el Cordero de la Pascua de Dios, que ha muerto una vez y para siempre. Hermanos, ya no hay más sacrificio. Cristo es el Cordero, Cristo es la Pascua. Ya no es una fiesta, es una persona, es Cristo, nuestro Señor. Ya ha sido sacrificada. ¿Por quién? Por nosotros. Ese Cordero que estábamos viendo en Éxodo, que ha sido sacrificado, que su sangre ha sido derramada, el mismo Cordero es Cristo para nosotros, que Él ha derramado su sangre en un madero. Al igual que esas maderas en las puertas, en la cruz, Él ha manchado ese madero, donde tú y yo deberíamos estar. Pero el Señor, al pasar por esa cruz y ver la sangre de un cordero, se pasa de largo. Y nosotros podemos estar escondidos en Cristo, detrás de su sangre que ha sido derramada por ti y por mí. Él es el cumplimiento. En Juan capítulo 1 verso 29 dice: el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él, y él dijo, escuchen lo que ha dicho Juan el Bautista. Cuando ve a Jesús, ¿qué es lo primero que él dice? He aquí el Cordero de Dios. Wow, hermanos. Si nosotros hubiéramos estado en ese momento y escuchar el Cordero de Dios, lo relacionamos con la Pascua. Y Juan, mirando a una persona, a Jesucristo, al Hijo de Dios, y diciendo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es aquel donde se revela la justicia, el juicio de Dios, y para nosotros hay salvación. Él es el Cordero de Dios. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otra vez, no estamos hablando de algo general, y no malinterpretemos la palabra, porque esto es algo particular para nosotros. Él es el que quita el pecado de nuestras vidas. Él hace que tú, al estar detrás de la cruz, el Señor pase de largo. Pero hermanos, alguien tiene que morir.
y ha sido Cristo el que ha tomado nuestro lugar. Ha sido Cristo el que ha recibido la ira de Dios. Así como los egipcios habían recibido y han muerto, han sufrido, de igual forma ese cordero para nosotros Cristo. Ahora, hermanos, pónganse a pensar en este detalle. Esta conocida como la última plaga que el Señor había determinado, que era la muerte de ¿quiénes? De los primogénitos. ¿Se han puesto a pensar en ese hermoso detalle? No es cualquier cordero. Jesús, el primogénito, Hijo de Dios, ha muerto. Hermanos, un primogénito tiene que morir. Para los egipcios, sus hijos. Para nosotros, Cristo, el primogénito Hijo de Dios. Hermanos, esto es algo hermoso que nos muestra la palabra. El Señor es justo. El Señor ha instituido que los primogénitos iban a morir y ha muerto el primogénito Hijo de Dios por ti y por mí. Fíjense, el Señor no se le escapa nada. No es coincidencia, tenemos un Dios asombroso que lo que Él dice lo cumple. Va a morir un primogénito de los israelitas y ese es Jesús, nuestro Dios. Ese es Jesús. Y algo hermoso que podemos ver, hermanos, en esta parte, es que la muerte de Jesús ha inaugurado y ha realizado una nueva era, una nueva época. Fíjense lo que dice el verso 2 de Éxodo 12. Este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. El Señor está instituyendo como un nuevo calendario. A partir de este día va a suceder esto. Nosotros, hermanos, con Jesucristo podemos dividir la historia antes y después de Cristo, pero más específicamente a través de la muerte de Jesucristo nosotros podemos instituir una nueva era para nosotros, porque en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, hermanos, en Cristo Jesús. A partir de que el Señor es tu Pascua para ti, todas las cosas han cambiado. Comienza una nueva era en tu vida. Tú eres una nueva persona. Ya no eres esa persona que eras antes, sino ahora eres una nueva persona para el Señor. Hermanos, el Señor ha marcado su historia y a pesar de que nosotros vemos en su palabra y podemos decir, ¿y ahora qué mes comienza? No se trata de qué mes empieza, sino que tu vida ha sido cambiada gracias a Jesucristo. Y tú eres una nueva criatura. Todo ha pasado, ahora somos nuevos a través de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Y eso es lo que dice Pablo en 2 de Corintios 5:7, de modo que si alguno está en Cristo, si alguno está detrás de ese lintel, si alguno está detrás de ese madero cubierto por la sangre de Cristo, no adelante sino detrás, si uno está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, estamos en una nueva era, en una nueva época, porque aquí todas las cosas son hechas nuevas. Su muerte sustitutiva fue particular y definitiva. Ya no tenemos que hacer sacrificios, hermanos. Ya no tenemos que dar más sacrificios, ni siquiera sacrificio de alabanza. Sí, la palabra de Dios nos muestra que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Es una respuesta que nosotros damos a lo que el Señor ha hecho, entendiendo que el Señor ya ha cumplido su promesa y su palabra en nuestras vidas. Pero ya está. Ya está. Él ha derramado, Él ha dado su vida y ha derramado su sangre por su pueblo. Su muerte fue el día del Señor en el cual se realizó la salvación y el juicio. Ese día nosotros podemos ver la salvación y el juicio de Dios. La muerte de Jesús
fue el sacrificio de una vez por todas, como dicen Hebreos, que libró a su pueblo del juicio y de la muerte. Hermanos, nosotros ya somos libres del juicio y de la muerte. Lo único que estamos haciendo en este mundo, así como los israelitas estaban esperando detrás de la puerta, no viendo, curioseando qué está pasando, sino esperando con nuestras cosas listas que claree la mañana, el día en que el Señor venga y nos dice: salgan, vamos a la nueva tierra. Hermanos, esa es nuestra esperanza, que vamos a estar un día con el Señor al clarear la mañana. Todas estas cosas van a pasar, toda esa oscuridad va a ser disipada, pero estemos listos, esperando en el lugar correcto, en Cristo, nuestro Dios y Salvador. Pero ¿saben qué es lo más hermoso, hermanos? Quisiera que me acompañen todos a Lucas capítulo 22. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ha hecho Jesús? Dice: y estableció, el Señor ha establecido una nueva fiesta como medio de recuerdo e instrucción. ¿Cuál es esta nueva fiesta? La cena del Señor, que proclama la muerte del Señor hasta que Él venga. Hermanos, este recordatorio, esta Pascua sigue, porque el Señor lo ha instituido perpetuamente. El Señor Jesús ha mostrado cómo nosotros podemos recordar y celebrar esto ahora. En Lucas 22, 14, verso 20 dice: cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Pregunta, hermanos, ¿era la única Pascua que Jesús estaba con sus discípulos? No, porque esto se celebraba cada año. No es la única. Pero el Señor dice que esta en particular había deseado intensamente para estar con sus discípulos. Qué hermoso, ¿no? Entonces el Señor muestra esto: porque les digo que nunca más volveré a comerla hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y Él ha tomado la copa y después de haber dado gracias dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les digo que de ahora en adelante no beberé del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo, que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto. Está terminando hasta ahí el pacto antiguo de lo que hacían. Ahora estamos instituyendo un nuevo pacto. ¿En qué? ¿En la base de un cordero? No, mi sangre, que es derramada por ustedes. Qué hermoso lo que está instituyendo el Señor. Y hermanos, no es casualidad que si nosotros vemos el contexto, ellos están celebrando ¿qué festividad? La Pascua. Ya no va a morir ni un cordero más, porque he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es Cristo Jesús. Hermanos, unidos al perfecto Cordero de Dios, somos libres del juicio y de la muerte. ¿Qué tal si nos ponemos de pie y vamos a celebrar? Vamos a celebrar ello. Y como decía, hermanos, si hemos escuchado una instrucción que daba acá, era que nadie esté solo.
Así que yo quisiera que si hay alguien que está solo, sola, cerca de ustedes, acérquese. Vamos. Si es que ven a alguien cerca de ustedes, acérquense, hermanos. Y quisiera que ahí donde estamos, por un momento, podamos inclinar nuestro rostro. Y quisiera que medites en lo que hemos hablado, en lo que el Señor ha hecho, en lo que el Señor ha instituido. Él es el Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Dios. Señor, gracias porque tú has tomado nuestro lugar. Tu sangre ha sido derramada y puesta en ese madero, Señor. Se ve toda la ira de Dios, el juicio y la muerte del Cordero. Y nosotros podemos estar ahora, Señor, unidos a ti, escondidos en ti, confiados y esperando el día en que tú regreses. Y va a haber ese día en que vamos a seguir celebrando esto, pero contigo. Esa es tu promesa, Señor. Lo hacemos ahora recordando lo que tú has hecho y has instituido. Y es una fiesta para nosotros, Señor. Es una fiesta. En el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. En el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Son las hermanas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh sí, Señor. Me acerco ante tu presencia, oh Señor. Y en el nombre de Jesús, ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza,
Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11354. 732-11354. En la zona sur, al número 75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.